Bendiciones para todos, bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de nuestro podcast Hipócricast, de nuestro canal Túnica Producciones. Gracias a todos por el apoyo que nos están dando. Y el día de hoy nos encontramos de nuevo con Joseph Carvajal, nuestro psicólogo de cabecera. El nuevo psicólogo de cabecera. Este man ya se apoderó del puesto. Ojo, porque seguimos esperando a Brian. Brian vuelve, él vuelve. Yo sé que él vuelve. Ya me están preguntando por Brian. ¿Qué pasa que Brian no está aquí? Que si fue que nos peleamos o qué. No, él pronto va a volver. Lo que pasa es que él está esperando para hacer una entrada bien dramática. El hombre va a volver. Pronto estará con nosotros Brian Alzate, nuestro psicólogo principal. Y a ti te tocaría pues abandonar la casa de estudio, porque en esta noche queremos pues interactuar un poco con las personas que gracias nos han escrito. Así que vamos a contestar una pregunta del anterior video, sí. Del anterior video, que dejamos pues la opción de que, o les pedimos a ustedes que nos comentaran sobre qué temas podríamos hablar o quisieran que habláramos. ¿El ser ateo tiene algún sentido científico? La respuesta es sí. Gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Sí, muchas gracias. Eso fue el todo por hoy. Eso estuvo fácil, papi. Bueno, entonces el tema de hoy, según lo que nos plantea pues nuestro suscriptor, nuestro televidente, nuestro radio escucha, es el ateísmo, ¿no? Ajá. Entonces, pues, el tema de hoy, pues, vamos a hablar sobre el ateísmo. Sí, vamos a hablar sobre ateos y cristianos, ambas posturas. Y pues si tienen, digamos, o más bien, ¿en qué se basan ambos? Cada pues, uno, sí. Exactamente. Pues obviamente es más fácil para nosotros hablar de la parte cristiana, porque pues somos practicantes, estamos en la fe. Pero pues sí encontramos algunos datos también que nos pueden servir sobre algunas posturas ateas y por qué pues existen personas así. Han existido desde siempre. De hecho, la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es un versículo, imagínate, que tiene pues miles de años de antigüedad. Y desde entonces ya venían personas no creyentes. O sea que el ateísmo no es algo, como muchos piensan, que proviene a causa de la evolución de la ciencia. Es decir, hay quienes dicen que el ser humano entre más aprende, menos cree en Dios. O sea, entre más ciencia explora. Sí. De hecho, lo del pues sentido como científico, si nos vamos a hablar de algo científico, pues el ateísmo se basa en eso. En la ciencia, como en base, se basa como en la ciencia para decir Dios no existe. No existe ese ser supremo que para muchas personas es como el centro de todo. Entonces, si nos preguntan a nosotros si tiene algún sentido científico, pues claro, porque pues de hecho los ateos se basan en la ciencia para demostrar la no existencia de un ser supremo. Sí. Aún así, mira que yo encontré pues que no necesariamente una persona atea debe tener fundamentos científicos. Es decir, no todos se basan en algo digamos, en alguna prueba, sí. En alguna prueba científica para decir yo soy ateo. O sea, yo soy ateo porque hay gente que es atea porque sí. Solo porque sí. También, pasa por varios motivos, ¿no? Porque se ha convencido, ¿no? A través de, no sé, la evolución de la ciencia, los nuevos conocimientos, los avances tecnológicos, etcétera, ha llegado a la conclusión de que no hay un Dios. Porque, ahorita hay muchos telescopios espaciales súper avanzados con unas capacidades increíbles. Y no sé, y yo he escuchado ese comentario, ¿no? O sea, se ha explorado el universo y hasta donde, o sea, hasta el universo observable y no hemos encontrado a Dios. Entonces, ¿dónde está Dios, no? Hay personas que pues se basan en esto, en todos los avances científicos, tecnológicos, y hay gente que simplemente no cree en Dios por una mala experiencia, que sí. Creo que es la gran mayoría. Hay gente que dice Dios no existe porque, no sé, yo iba a una iglesia y de hecho eso es como lo más común, de hecho, porque yo siempre nace como con algo así. Yo conocí compañeros de clases en la universidad que decían, la mayoría eran ateos de mis compañeros de clase,
Y la mayoría casualmente tenían una historia en común y eran malas experiencias con la religión. Claro, que habían participado de alguna religión y que Dios no les hizo el milagro. Es como la más común. Eso. Y pues algunos porque sí, pero creo que de hecho habían más de 2, 3 casos, curiosamente, ¿no? En el mismo grupo de amigos, habían 3 personitas que debido a su ideología de género Ujú. sintieron rechazo en la iglesia a la que asistían, a la denominación a la que asistían. O sea, inmediatamente la queja era, yo iba a la iglesia, pero mi orientación sexual pues va en contra de la doctrina, y lo que hicieron fue inmediatamente rechazarme y me hicieron a un lado. Entonces yo me sentí mal y por eso me fui, y por eso no creo en Dios, porque ¿cuál es el amor que esa gente predicaba si apenas yo dije que era homosexual, ahí mismo me hicieron a un lado? Entonces, y eso, o sea, eso es real. Un compañero me contó su historia. Sí, es como, a ver, como lo más común. Muchas veces uno dice, no, el ateo siempre es científico, pero yo me he encontrado con muchos ateos que es más la situación vivida la que los lleva a dejar de creer en Dios, o no a dejar de creer en Dios, sino a decir que no hay un Dios. Uh-huh. Entonces es como más que todo eso. Exacto, una mala experiencia con la religión. De hecho, creo que el mayor éxito que pueda tener, digamos, nuestra oposición es conseguir que la iglesia sea la que se levante en su propia contra y haga que la gente se salga. O sea, ¿sí me entienden? Entre nosotros mismos hayan revueltas, Ujú. hayan malentendidos, y nosotros mismos nos sacamos. La poca credibilidad que se le da a la religión hoy en día es por culpa de nosotros mismos, los religiosos o los creyentes. ¿Sí me entiendes? Creo yo que parte de la culpa es nuestra. Sí, también. Pero también hay que basarnos que no solo existe el ateo, también ya existen los antiteístas, Uh-huh. que son esas personas que no conformes con no creer ellos en nada, no creer en Dios, no creer en la ciencia, pues, quieren luchar y cambiarle el pensamiento a las personas que sí creen. ¿Usted qué opina usted sobre los antiteístas? Ese es de hecho me parece algo muy contradictorio y poco... Eso no es un pensamiento propio de alguien que dice ser más evolucionado. Porque pasa algo. Lo digo por experiencia. Siempre, digamos, sobre todo en los contextos universitarios, uno encuentra muchas personas, estudiantes y profesores, porque me los encontré, me tocó vivir eso, que decían que la religión, la fe, las deidades o la concepción de una deidad o creer en una deidad es un limitante para la mente humana. O sea, es decir, cuando tú crees en un Dios, cuando tú crees en una religión y te aferras a eso, te prohíbes a ti mismo explorar más opciones y entonces te niegas a ti mismo el conocimiento. Lo que ellos decían es, cuando tú te liberas de la religión, te liberas de esos pensamientos, entre comillas, retrógradas, como me lo decían a mí, tu mente se expande a nuevos horizontes de conocimiento, a nuevas oportunidades, y avanzas y evolucionas y tu pensamiento evoluciona, ¿sí? Uh-huh. Pero qué curioso que una mente tan evolucionada discrimine a los que todavía somos creyentes. Y yo lo viví. Muchas personas se enteraban de que yo soy creyente, de que yo soy cristiano, y entonces, ay no, este man es un fanático. Porque así Sí, nos de dicen. una Entonces yo digo, lo tildan en a una uno. generación y en una época donde estamos buscando tanto la inclusión, porque lo que ahora, el tema más actual y más sonado en estos momentos es la inclusión. Si tú quieres conseguir inclusión, ir en contra de los cristianos, ir en contra de tu fe, pues estás haciendo todo lo contrario. O sea, no, ¿dónde está tu inclusión? Claro, está, en vez de incluir, estás atacando. Si yo acepto que tu orientación sexual sea diferente a la mía, que tu orientación política sea diferente a la mía, pero yo no acepto que tú creas en Dios y te odio por eso,
¿Dónde está mi ¿Dónde mente está la abierta? inclusión? ¿Dónde está Sí, mi sí. evolución como ateo? Que se supone que si yo me volví agnóstico o ateo y dejé de creer en Dios y me separé de las religiones para evolucionar, ¿dónde está mi evolución si no soy capaz de aceptar a alguien que todavía cree? Sí, claro. Me parece absurdo y con todo respeto, ¿no? Pero sí es un pensamiento absurdo y muy arrogante también. Eso creo yo. Sí, y mira que, a ver, si nos vamos a inclusión, Dios, ya hablando ya pues desde la parte cristiana, Dios tiene sus preferencias, porque pues Dios ama al que le ama, sin importar en lo que crea, sin importar en qué iglesia esté, porque ahí es donde uno encuentra esa fe como, a ver, ¿cómo le explico? Esa fe ciega en Dios, porque hay muchas personas que no son cristianos o evangélicos o como lo quiera llamar, son personas seculares que no van a una iglesia y todo esto, y al momento del problema, al momento de la enfermedad, al momento de la prueba, uno encuentra que esa persona llega a decirle como que Dios mío, ayúdame, yo sé que tú me puedes sanar, y le oran, le rezan o lo que sea que ellos hagan, Se acercan a Dios. se acercan a Dios, buscan con fe y Dios los sana, Dios les da el milagro. Entonces, hablando pues del tema de la inclusión, podemos ver cómo los antiteístas buscan como la forma de atacar a los cristianos, porque es lo más normal cuando uno ve que una persona es antiteísta, porque no es ateo sino antiteísta, es el término Más apropiado. adecuado Sí, para ellos. Porque la definición de ateo es... El ateo es un Bueno, sentimiento más amplio, es la ausencia de la creencia, la existencia de las deidades, no de una deidad, sino de todas las deidades. Exacto. Ellos no creen en ningún dios, ni en ningún profeta, ni nada de eso. Ellos solamente creen en la ciencia. Mira Eso. que me acordé de algo que es muy gracioso. Yo conocí personas que se nombraban ateos, Ujú, pero creían en la astrología, en el horóscopo y en esas cosas. claro. Yo nunca les dije nada, pero yo siempre dije, bueno, listo, usted no cree que exista Dios, que existan los espíritus, pero sí cree que la astrología Sí, funciona. funciona y que tu mes de nacimiento determina muchas cosas de ti y los signos zodiacales. Y yo, si usted realmente es tan científico, o sea, tiene una mente científica, ¿por qué confía Porque todavía en creen esas eso, cosas? sí, Pero no es correcto. capaz de creer en Dios. Allí no hay algo allí no hay un pensamiento, digamos, crítico, sino que ahí es un resentimiento. Usted no cree en Dios porque algo le pasó y usted odia a los cristianos, odia a la iglesia, odia a Dios, pero sigue creyendo en supersticiones. No, eso, y yo por lo menos me baso mucho en esta película Dios no está muerto. Ujú. Cuando el profesor ya termina de atacar al estudiante que le estaba demostrando por todos los medios que Dios sí existía, y él viéndose ya perdido, le hace una pregunta como que ¿y usted por qué odia a Dios? Le dijo el estudiante al profesor, y el profesor simplemente le dijo porque él me quitó lo único que yo quería en esta vida. Ujú. Entonces, es como que el antiteísta, más que todo, tiene ese rencor. Siempre, el que está en contra de Dios tiene siempre ese rencor. Y mira que yo me pongo a analizar y es cierto. Porque ¿cómo no vas a creer o cómo no crees en algo, pero fue la persona o fue quien te quitó lo que más apreciabas en tu vida? Ujú. Entonces es como eso. Muchas veces las personas que se vuelven ateos son por ese tipo de situaciones. Llega la situación de la enfermedad de un familiar y oró o le clamó a Dios en algún momento y Dios no hizo el milagro. Entonces le reprochan todo a Dios y terminan siendo que no creen en Dios y atacando a las personas que sí creen en Él. El antiteísmo es como el ateo ya radical, extremista, ¿no? Fanático. Sí. Curiosamente, ellos, o sea, nos llaman a nosotros fanáticos, pero hay gente que odia tanto la religión y a los religiosos y la fe y a Dios que se burlan. Miren las marchas, estas marchas que yo
no estoy de acuerdo. No las voy a, o sea, sí, bueno, voy a criticarla en ese momento, pero no estoy de acuerdo con ello. Las marchas del orgullo que hubo hace unos años, salía mucha gente a marchar por sus ideales, pero ¿qué necesidad tenían de ofender los ideales de los demás? ¿Por qué salían personas disfrazadas de Jesús, ridiculizando el sacrificio que Jesús hizo en el Calvario? Ridiculizando, por ejemplo, a María, porque, bueno, nosotros no somos católicos, no tenemos a María como una deidad, pero hay quienes sí. Sí. Pero son sus creencias, o sea, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se burlan de la religión y de nuestra fe y nuestras creencias, que son cosas sagradas para nosotros, si no había necesidad de hacerlo para manifestar su orgullo? Porque, o sea, al fin de cuentas era eso, una marcha diciendo, hey, estamos orgullosos de lo que somos. De lo que somos. Pero ¿con qué necesidad venís a ofender a otros? Eso para mí es más resentimiento y odio. Porque tristemente sí, también hay que aceptar parte de la culpa, y es que muchas veces como creyentes no hemos sabido manejar situaciones complejas que han ocurrido y nos hemos ido al fanatismo directamente y hemos más bien discriminado personas, hemos alejado a la gente, hemos dado un mal manejo a los sentimientos y a las problemáticas de la gente. En algún momento como cristianos, o no como cristianos, sino como personas, porque lastimosamente, por lo menos en el caso mío, nosotros donde vivo, pues es un espacio muy, ¿cómo te digo? Muy antiguo, es como muy tradicional. Uh-huh. Entonces tienen costumbres muy tradicionales y entonces no estaban como muy de acuerdo con este tipo de personas. Cuando ya ahorita se ha venido ingresando esta situación y todo esto. Y entonces es como que la crianza que uno ha tenido. Por lo menos en mi caso, yo en toda mi vida nunca había visto una persona así, o una persona con una orientación sexual diferente que la heterosexualidad. Uh-huh. Ya cuando uno, pues ya en este mundo que ya vemos cómo se va desarrollando y cómo va cambiando cada día más, pues uno ya tiene que empezar a darle como el espacio a ellos, porque pues tenemos que respetar sus creencias, pero pues si uno va como a centrarse en lo que ellos son, uno trata de respetarlos, pero pues lastimosamente ellos no se basan en el respeto, sino que muchas veces atropellan las creencias y la forma de ser de las demás personas solamente porque no son como ellos. Y es lo que muchas veces los antiteístas también hacen. Atacan al cristiano, atacan a la persona que cree en Dios, ataca a la persona que ora, ataca a la persona que va a la iglesia, porque dice, ay, ¿usted por qué cree en Dios? Y mire que esto, que lo otro. Dios no existe. Entonces se empiezan a buscar como las razones como para sacar a esa persona de lo que cree. Siempre es como buscando que esa persona se aleje de su creencia y crea en lo que ellos creen. Sin querer, inconscientemente, estamos volviendo a la misma idea o a la misma forma de pensar de las civilizaciones pasadas. Cuando los romanos perseguían cristianos por ser cristianos y los mataban, o hacían pues shows con ellos de tirárselo a un coliseo lleno de leones, ¿cierto? Por ser cristianos. Cuando tristemente los nazis perseguían judíos, cuando falsamente la iglesia tradicional hizo masacres enteras de personas en estos holocaustos en las famosas cruzadas cristianas, que cristianos no tenían porque asesinaron personas inocentes, simplemente por el color de piel o porque tenían unas creencias diferentes a la cristiana, y más bien se movía el cristianismo, eso es entre comillas, pero se movía era como un poder político y como una forma de ejercer poder sobre otras civilizaciones, sobre otros pueblos. Y entonces estamos hoy en día, que se supone que ya avanzamos, que es una sociedad moralmente más desarrollada, con leyes que nos protegen, se supone que estamos mejor educados, pero están de nuevo surgiendo personas que en otros países
encuentran a un misionero hablando de Dios en la calle tranquilamente, a nadie está ofendiendo, entonces comienzan a tirarle, a escupirlos, a tirarles agua. Yo he visto los videos de Sí. misioneros en Europa y eso, los atacan. En Estados Unidos también. Sí, muy viejo, común. y no, y aquí en Colombia mucho el cristianismo Sí, hay abunda eso. diferentes corrientes, diferentes Sí, iglesias, pero somos un organizaciones. país muy creyente, ¿no? Sí, Incluso aquí nos insultan. O sea, hay personas que salen a repartir tratados, a hablar de Dios, y ya los insultos van y vienen, y ya pasan de los insultos incluso a agresiones físicas, a tirarles cosas, a escupir a la gente, etcétera, pues simplemente por estar hablando de Dios. Entonces estamos poco a poco volviendo al pasado. Y llegará el momento en que simplemente no se nos va a negar tanto la posibilidad de expresarnos y de hablar de lo que creemos, que vamos a terminar siendo perseguidos y encarcelados, y de hecho hay lugares donde ya está pasando. Y es más, si en canales como estos, en plataformas como estas, nos ponemos a hablar, por ejemplo, muy abiertamente. demasiado abiertos con temas como la ideología de género, como todas estas cuestiones pues de las minorías y demás, seguramente habrán censuras, pero entonces ¿dónde está pues precisamente la evolución? ¿Dónde hemos avanzado? ¿Y dónde está la inclusión, correcto? ¿Dónde está la inclusión exactamente? Esa siempre va a ser mi postura y mi pregunta. Si usted es ateo, sea ateo. Nadie le está diciendo que no lo sea. El evangelio es para el que quiere creer. O sea, obviamente, es que, mire, yo le pongo un ejemplo para que vea una cosa. Porque yo he escuchado esto, y no sé si usted lo haya escuchado. Ustedes, porque si son creyentes, ¿por qué tienen que salir a convencer a los demás? ¿Usted no le ha hecho la pregunta? Sí, muchas veces. O sea, usted es evangélico, pero ¿por qué tiene que salir a convencer a los demás de lo mismo? Es que, a ver, el evangélico, bueno, el cristiano, sale a evangelizar o sale a hablar de Dios, más que todo para cumplir con el mandato, porque eso es como un mandato que nos dejó Dios en la Biblia, que tenemos que evangelizar, que teníamos que hablar sobre las buenas nuevas, que es el de salvación. Entonces, yo critico muchas veces las personas que salen a evangelizar y en vez de evangelizar condenan. O sea, yo digo que uno tiene que, para evangelizar, tiene que hablar desde el amor de Dios. Hable del amor de Dios, no hay necesidad de condenar a las personas. Y nosotros tampoco es que vayamos a convencer, porque es que uno no va a hablar con una persona a decirle como que te tenés que convertir. No, lo que uno hace es explicarle, y si la persona le gusta y si la persona quiere continuar, uno continúa yendo, uno continúa hablando con la persona para enseñarle sobre la palabra. Pero uno nunca va a ir como a obligar a esa persona a invadir su espacio. Si la persona permite, porque es que nosotros tampoco vamos como que, ay, venga que vamos a hablar con usted. No. Si la persona quiere hablar, hablamos. Si la persona no quiere hablar, pues no hay ningún problema. Entonces... Además, como usted lo dice, son cosas de nuestros deberes, nuestras responsabilidades. Sí, es un mandato. Yo lo que digo siempre es eso, porque a mí me han preguntado, bueno, listo, usted porque si usted es cristiano, pues sea cristiano y enciérrese en su iglesia con su gente, pero ¿por qué tiene que venir a molestarme a mi casa, a hablarme de Dios si yo no quiero? Es como por ejemplo, entonces, ¿qué hacen por lo menos los muchachos que están acá afuera yendo a convidar a los que están en la iglesia a que, no, pues vámonos a tomar, vámonos a hacer esto, córtate el pelo diferente? Las chicas diciéndole como que, no, colócate la falda más arriba, que mira que tienes un buen cuerpo. Entonces, podríamos decir lo mismo, o sea, ¿qué necesidad tienen de ellos de ir a sacar a los que están allá? Entonces... Y yo digo una cosa, mi respuesta siempre es esta, simplemente son las reglas de pertenecer a este grupo. O sea, es decir, mire que todas las organizaciones de cualquier tipo tienen unas reglas, ¿cierto? Tienen unas normas y usted tiene que cumplirlas. Por ejemplo, hay empresas donde te dicen que no puedes tener tatuajes. Y si tienes que cubrirlos con ropa, pues manga larga, etcétera, taparlos. Hay empresas que te dicen que tienes que trabajar, por ejemplo, las mujeres trabajar en tacones, que pues, imagínate, eso es súper incómodo y tienen que estar de pie todo el día, pero es la norma.
Y si no estás de acuerdo, pues te vas. Sí, y la organización, por lo menos la de nosotros, se basa como lo que dice la Biblia. Por lo menos Claro, Marcos... nuestras reglas están escritas... Nuestro manual es la Biblia. Biblia. Ajá. Por lo menos en el libro de San Marcos capítulo 16, el versículo 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, no es como que la iglesia va por gusto o porque... Bueno, sí, es por gusto, porque si nos gusta, sí. Nosotros le sacamos como el gusto a evangelizar. Pero pues es un mandato que nos deja Dios dentro de la Biblia, que como lo dice usted, la Biblia es el manual del cristiano. Es como el manual de convivencia del cristiano, los derechos y deberes del creyente. Exacto. Es eso. Entonces nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia para ir no a molestar, porque nosotros no vamos a molestar, nosotros vamos a predicar. Claro. Nosotros vamos a predicar. Y, además, y si usted lo quiere atender, lo atiende. Si no, además, usted sigue derecho. Viejo, la gente se queja de eso, pero ¿por qué no se quejan cuando en campañas políticas pasa el candidato que a mí no me gusta con un parlante así de grande por la calle, hablando de su campaña política, de sus cosas? Eso sí es invadir el espacio. O sea, estás contaminando auditivamente. Yo estoy en mi casa, no sé, durmiendo o lo que sea, o descansando, y pasa un tipo al que yo no quiero apoyar gritando y haciendo algarabía, y pasa gente tirando espuma, tirando agua. Creo que es más invasivo eso que yo ir por la calle y entregarte un tratadito que habla sobre sí, es un papel. Y además nosotros, como decir, nosotros fuimos enviados a evangelizar. Y el evangelio, o sea, esa palabra, el término evangelio es simplemente un mensaje. Evangelio es un mensaje. No fuimos enviados a engañar gente ni a convencerte a la fuerza. Fuimos enviados a hablarte, a transmitir un mensaje. Yo voy y te comparto un mensaje. ¿Lo quieres creer? Qué bueno. ¿No lo quieres creer? Ok, tu decisión. Entonces, esa es la razón por la que nosotros vamos. Simplemente son las normas de lo que creemos. El agnosticismo, de hecho, es una postura un poco más humilde que directamente el ateísmo. Porque el agnosticismo es simplemente yo decir, no soy capaz de concebir la existencia de Dios. O sea, él no me da la fe ni me da... O sea, no soy capaz, simplemente no podría imaginarme que haya un Dios, porque no tengo las pruebas. Pero tampoco tengo las pruebas para decir que no existen. Es que ese es el tema. Y el agnóstico, yo sí lo respeto. No me enteras, o sea, yo respeto a todos, pero es decir, el agnóstico creo que tiene una postura mucho más humilde al decir eso. Es decir, es más centrado, es una persona más centrada. Dice, no creo en Dios porque no puedo probarlo, pero no digo que no existe porque tampoco puedo probarlo. Simplemente estoy así, o sea, no creo porque no hay pruebas. Existen esos tres: el ateo, el antiteísta, el agnóstico. Hay pruebas, no hay nada que pruebe 100% que no hay Dios. Porque de hecho, la ciencia no busca... Mire que incluso la ciencia no es agresiva. La ciencia no busca probar la existencia o la inexistencia de Dios. La ciencia busca entender el universo. Eso es todo. Como decía un físico al que yo sigo él es un físico. Bueno, él es ingeniero y el man es un monstruo en ciencia. Y a mí me gusta, yo soy muy curioso, a mí me gusta ver todo eso. Yo lo sigo en YouTube y el man dice que, dicho por él, o sea, el man sí es de ciencia. Yo no tengo ningún conocimiento de eso, pero el man sí. Y él dice, lo que la ciencia, con todos sus avances, ha podido descubrir sobre el universo equivale al 3 o al 4% de todo lo que el universo es, siendo optimista, dice él. Que si podemos poner ahí el nombre o algo en la descripción, genial. Lo dice él. Pana, o sea que, imagínate, ni las mentes más brillantes, Stephen Hawking, Carl Sagan, Einstein y todos, bueno, los más viejos, Newton y demás, con todos los avances y la ciencia como está hoy de avanzada, de moderna, de todo lo que ha podido explorar del universo, equivale más o menos al 4% de lo que realmente es. O sea, hay muchas cosas que son desconocidas para el ser humano y que pasarán miles o millones de años, en teoría, para poder llegar a entenderlo por completo. ¿Sí me entiendes? Sí. Como para que alguien venga y diga, no, es que Dios no existe y ya está confirmado. No está confirmado, no has podido confirmar nada. Entonces, o sea que, en conclusión, lo que podemos, concluir, valga la redundancia, con con este capítulo del día de hoy, en este podcast, es que puedes tener cualquier tipo de creencia. Puedes denominarte ateo, agnóstico,
o cristiano o lo que usted desee creerse o lo que usted desea creer, pero ante todo el respeto a la otra persona, porque podemos debatir, se puede debatir, pero con respeto. Lo mejor que uno puede tener siempre es el respeto. Esa creo que es la mejor postura que podemos asumir y también que podemos pedir a los demás. Si hay alguna persona agnóstica, atea, que quiera escucharnos, que quiera vernos, que quiera curiosear por acá, puede hacerlo siempre y cuando desde el respeto. No se meta a ofendernos, porque nosotros no hemos ofendido. Hoy hablamos sobre el ateísmo, pero no hemos ofendido a nadie, ni hemos dicho cosas ofensivas. Cada quien tiene su postura, cada quien puede opinar y pensar como quiera, siempre desde el respeto. Y eso sería, eso sería todo. Y en la actualidad eso es lo que más se necesita, creo yo. Sí, hoy en día necesitamos es respeto. Entonces, les agradecemos a todos por acompañarnos hasta este momento, hasta el final de este capítulo del día de hoy, de este podcast. Y pues los esperamos para el próximo. Igualmente, como en el capítulo anterior, esperamos su comentario. Esperamos saber qué es lo que piensa sobre este tema. Uh-huh. O sea, cuál es su postura. Y queremos saber también próximamente qué les gustaría ver dentro de este canal. Me gusta esa dinámica, que las personas sugieran los temas y nosotros no los estudiamos. La gente sugiera los temas y nosotros los analizamos. Sí, porque nos sacan de nuestra zona como de confort. A mí por lo menos me sacaron de algo tan científico como es la psicología, que es el estudio del ser, de la persona, a hablar sobre algo más diferente. Te sacaron de tu zona. Sí, me sacaron de la zona de confort. A mí no me sacaron de ninguna parte porque yo... me gusta el audio y cosas. Entonces eso. Aceptamos cualquier sugerencia. Ustedes son nuestro principal motor para continuar con este programa. Entonces queremos que cada vez seamos más, que participen más. Vamos a interactuar. Los invito a que interactuemos sin pena. Hágale. Que si nosotros estamos aquí hablando, cualquiera puede hablar. Entonces déjenos en los comentarios qué tema quisieran tratar para el siguiente programa o para siguientes programas. Nosotros los vamos a atender, vamos a contestar cada pregunta que nos hagan de la mejor manera que podemos. Eso, nada, muchachos, entonces muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga y hasta dentro de 8 días.